Hola Luciana, Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Luciana, ¿qué es Sandía, la coordinadora transfeminista por Palestina y de Judíes por Palestina? Sí, bueno, Sandía es, como dijiste, una coordinadora que coordina diferentes organizaciones, o sea, personas pertenecientes a diferentes organizaciones y por ahí personas independientes también, que nos agrupamos un poco a partir de lo que empezó a suceder el 7 de octubre, que nosotros consideramos que es un genocidio lo que se está llevando a cabo en Palestina por parte de Israel, y que básicamente coordinamos acciones y declaraciones y posicionamientos en relación con este conflicto, digamos, con lo que está sucediendo. Yo formo parte de Sandía como parte también de una organización que se llama Judías por Palestina, que somos una organización de judíos y judías de Argentina, que estamos en contra de lo que está sucediendo ahora, de lo que está haciendo el Estado de Israel, y principalmente lo que decimos es que no nos representa el Estado de Israel y que no solo a nosotros, sino que no representa a todos los judíos y judías del mundo, que es lo que ellos tratan de hacer. Y bueno, eso, creo que te respondí bastante. Sí, 30 años del atentado a la AMIA y el presidente de AMIA salió a cuestionar al feminismo y también a alguna otra organización internacional, si no me equivoco. Sí, a la Cruz Roja Internacional y a los organismos de derechos humanos de Argentina también. No dejó a nadie afuera, más o menos. Muy bien, muy bien. ¿Y el señalamiento, Luciana, cuál era de Linetsky, digo? ¿Qué era lo que reclamaba? ¿Por qué agredió a las organizaciones de derechos humanos, a Sandía y a todos los demás? Sí, a ver, principalmente ellos lo que dicen es que las feministas y bueno, estas organizaciones que nombrábamos recién no salieron a repudiar lo que supuestamente, y ellos dicen que sucedió el 7 de octubre, es decir, el 7 de octubre hubo una acción de la resistencia palestina que incursionó en Israel, hubo muertes, hubo secuestros, etcétera, pero después circuló una cantidad de información que hoy sabemos que es falsa por parte del Estado de Israel, empezando por que dijeron que había habido 40 bebés decapitados, al punto que llegó hasta que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, lo dijo. Lo mencionó. Lo mencionó y tuvo que salir a desmentirlo después. Es decir, empezando por ahí, hay gente que hoy sigue diciendo que Hamas y otras organizaciones decapitaron a 40 bebés. Después salió toda una campaña con una investigación del New York Times que decía que había pruebas fehacientes de violaciones sistemáticas por parte de los palestinos ese día. Se descubrió también que no había pruebas de eso. Es decir, yo no puedo salir a decir que eso no pasó. Lo que sí que puedo decir que no hay pruebas de eso. Es decir, ellos tuvieron que después salir a admitir que bueno, que habían dicho, que no sé quién, que me dijo. Entonces, por empezar, se pide un repudio a cosas que hasta ahora son falsas, ¿no? Eso por un lado. Y después, lo principal acá es que Israel utiliza una política que se llama en inglés pinkwashing, que sería así como un lavado rosa, que utilizan también empresas y bueno, también países, que básicamente es basándose en un supuesto defensa de las mujeres o de la comunidad LGTBI+, llevan adelante sus políticas. Entonces ellos, por ejemplo, lo que dicen es, como por ejemplo, te cuento, en Tel Aviv todos los años se hace una marcha del orgullo. Entonces Israel se presenta a sí mismo como un país abierto, un país que acepta las diversidades. Claro, gay friendly. Sin embargo, ni siquiera hay matrimonio civil en Israel. Es decir, todo matrimonio religioso. Ah, bueno, pará. Nos estamos enterando cositas. Bueno, por eso, entonces ellos, está bien, haces una marcha, perfecto, me parece perfecto hacer una marcha, pero después, por ejemplo, una foto muy famosa que cuando entran los soldados israelíes en Gaza, hay 2 soldados que tienen atrás, no sé si un tanque, pero la destrucción de una parte de Gaza bombardeada, y están con la bandera LGTB, ¿no? La bandera multicolor. Entonces ponen, esta es la primera vez que esta bandera flameó, no sé si flameó, acá sí. En esta tierra de Gaza. Le podríamos agregar libremente, flameó libremente por primera vez esta bandera gay friendly, insistimos con esto del pinkwashing, ahí queda totalmente explicado, Luciana. Bueno, claro, pero
mataron a 40.000 personas, no saben cuántas de ellas son gay o trans o lo que sea, porque por supuesto que existen las personas gays y las personas trans en Palestina, y no es cierto, es decir, por supuesto que son sociedades más conservadoras, la sociedad árabe en general más conservadora que por ahí algunas otras, pero tampoco es que en todo el mundo no existan ni ataques a las a las personas LGTB, que los hay. Pero además eso sería un momento ideal también para levantar una bandera que diga, bueno, atrás con las harinas refinadas y los alimentos superprocesados, o sea, una bandera de San Lorenzo, cualquier otra cosa estaría bien ahí, en ese lugar, en este contexto del relato. Sí, en realidad, de Israel, ¿no? en un contexto donde vos estás ocupando militarmente y matando sin discriminación a niños, niñas, hombres, mujeres, gays, no gays, trans, no trans, no es momento de que levantes nada en favor de nada, digamos. Porque además, por ejemplo, tanto Israel como Estados Unidos, otros países árabes que tienen políticas mucho más represivas hacia la mujer o hacia las personas LGTB, como Arabia Saudita, de eso no dicen nada porque son aliados. Lo cual demuestra que es pinkwashing, es decir, es un lavado rosa. Claro. Si no les importa, si a ellos les importaran las diversidades de Palestina, ¿les tirarían bombas? ¿Los matarían de hambre y de sed? ¿Impedirían que entre ayuda humanitaria? O sea, hoy en día, por ejemplo, en Palestina no queda una sola universidad en pie. Destruyeron todas las universidades. Bueno, ahí está. Entonces... La verdad es que da un poco de otro espanto distinto entender cuál es este mecanismo de comunicación del gobierno de Israel para que el mundo no le condene el actuar que, justamente como recién lo dice Luciana Alter, acumula 40.000 muertos aproximadamente en algo así como 9 meses de la entrada de un ejército de los más poderosos y modernos del mundo, en un territorio donde no hay un ejército formal del otro lado, sino que van a la casa de supuestos terroristas, mientras, por supuesto, debajo de las bombas se acumulan las muertes de civiles. Mirá, decir supuestos terroristas, justo el día de hoy, la DAIA sacó un comunicado tildando a Alejandro Berkovich de terrorista. De hecho, el editorial de Alejandro del día de hoy en su programa arrancó él con un pasamontañas, ¿no? Riéndose de la situación, justamente porque él hizo un editorial el día jueves, que fue el aniversario de los 30 años del atentado de la AMIA, planteando un editorial contra estos dichos del presidente de la AMIA y bueno, planteando además que un acto de la AMIA en el cual asistió Milei, quien dice, por ejemplo, que el gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina, y durante el gobierno de Menem fue que sucedió el atentado y que empezó el encubrimiento, que al día de hoy no sabemos nada, y es encubrimiento tras encubrimiento. Incluso escuchaba hoy en el editorial de Berkovich que decía que el actual ministro de Justicia, Cuño Libarona, estuvo preso por encubrimiento por lo del caso de la AMIA, estaba ahí en el acto. Es decir, es todo de un nivel de cinismo, ¿no? El presidente de la DAIA insultando a las feministas y a los organismos de derechos humanos de este país, por los cuales todo el mundo que lucha por la justicia y la libertad se tiene que sacar el sombrero, con representantes en el propio acto del encubrimiento que hace que hoy todavía no sepamos y de la impunidad en este atentado. Representante del encubrimiento y la impunidad, Luciana. Exacto. Es cierto. Además, bueno, ¿qué le pasará a Amos Linetsky que se las agarra? Porque se la podría haber agarrado con la comunicación comunitaria. Vamos a ponernos ahí como si fuéramos importantes. O con algún otro sector de la sociedad que no condenó en sus propios términos a los actos terroristas de Hamas o de alguna otra organización. Bueno, pero fíjate que es el clima de época también, ¿no? Insultar a las feministas, insultar a los organismos de derechos humanos. Es un gobierno que ha desmantelado prácticamente todos los programas que había, que nosotros creemos, o yo personalmente creo que eran muy escasos, pero los pocos programas que había de ayuda de cupos laborales, de ayuda a las mujeres en situación de violencia de género, etcétera, todo desmantelado, hasta la línea 144 están desmantelando. Sí, entonces,
Es un poco el clima de época, me parece, ¿no? Bueno, También. pero ¿alguna devolución estará esperando Amos Liniecki o se va a proponer como candidato a no sé qué el día de mañana? Porque salís a cobrarte un capital político, como vos decís, en clima de época, salgo y ataco estos sectores a los que se ataca en esta época, pero para reforzar su figura, su valía o su honestidad intelectual como presidente de la Mutual AMIA, no lo sabemos todavía. No correspondería que te lo pregunte a vos, Luciana. Pero... No lo sé, pero digo, evidentemente es también una política en todo el mundo. Es decir, esto de sí. esto que nos dicen, o sea, a mí que me lo dicen todo el tiempo, un montón de veces por redes sociales, en persona, anda a Palestina a ver qué te pasa, y sobre todo a las personas del colectivo LGTB, a las personas trans, que la gente tiene una fantasía de que pisás Palestina y te asesinan. Sí, una bomba de Israel me va a asesinar. Pero esto no pasa solo en Argentina, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un movimiento muy fuerte de la juventud de apoyo a la causa palestina, también se dice lo mismo, se les plantea lo mismo. Tal cual. De que les parece una contradicción que las personas LGTB más apoyen a Palestina porque ellos tienen esta fantasía loca de que en Palestina te asesinan por ser gay, y a nosotros al revés, a nosotros nos parece una contradicción. Nosotros pensamos que las personas van a ser libres cuando todos sean libres. Entonces no puede haber libertad en Palestina, donde hay un ejército de ocupación hace 75 años. Si todos seremos libres de nuestra sexualidad, cuando podamos, en primer lugar, ser libres ciudadanos de nuestros países donde nos corresponde vivir. Y donde no esté estallando ninguna invasión militar, de hecho, de facto, como ocurre en Palestina desde la propia creación del Estado israelí, allá por el año... Claro, porque además... 48, 49... 48. Hoy está puesto mucho el foco en Gaza, lo cual es lógico, ¿no? Por lo que está sucediendo, pero en Cisjordania, es decir, en la otra parte de Palestina, entre comillas, reconocida por Israel, que no está unida a Gaza, ¿no? Están sucediendo desde el 7 de octubre, incluso desde antes del 7 de octubre, desde principios del 2023, avances constantes de los colonos israelíes, que son grupos de extrema derecha, muy armados por el gobierno de Israel, avances constantes en los territorios que son supuestamente de Cisjordania, así de Palestina. Tal cual. Y muertes, y matanzas, y golpizas, es decir, están aprovechando también el foco en Gaza y bueno, las acusaciones de terrorista a cualquier persona, entonces también avanzan en Cisjordania y amedrentan ahí. Con lo cual... desplazando a la población civil de tierras que son realmente, uno cuando averigua un poco, Luciana, y ves realmente la calidad del suelo, del clima y demás, decís, claro, ¿quién no quisiera quedarse con estos huertos, con estos olivares, con estas tierras, con estas aguas, que es todo lo que le van arrebatando poco a poco a las personas que soñaban con seguir viviendo en Palestina en tranquilidad? Es un crimen atroz el que está llevando adelante el Estado israelí, pero hay que cuidarse de hablar con la corrección que nos reclama. Digo, la situación, muchas personas hablan de los judíos y no del Estado israelí, y ahí se comete una torpeza que sirve para reforzar los mensajes condenatorios de gente como Amos Liniecki. Digo que totalmente, a cualquiera totalmente, que no adhiere ciegamente a lo que dice el Estado israelí es antijudío, digamos, antisemita. Totalmente. Ahora, yo que creo, como judía, antisionista, que el principal impulsor del antisemitismo en el mundo hoy es Israel. Ahí está. ¿Por qué? Es decir, obviamente hay que tener el cuidado que vos muy bien planteás, es decir, es una política de Estado de Israel, de personas israelitas, no todos los israelíes igual están de acuerdo con esto. De hecho, mira, te tiene un dato, ahora no me acuerdo exactamente, pero un montón de gente del 7 de octubre para acá fue el mayor exilio de israelíes de Israel. Claro. Gente que no está de acuerdo con la política de Israel y de repente se fueron del país.
Gente se fueron del país. Que se está yendo de Israel por lo que está llevando adelante Israel como Estado. Es cierto, y también hay que reconocer que una buena parte de la sociedad judía ortodoxa también se opone a las políticas de Netanyahu, a la intervención en el poder judicial que se está llevando adelante en ese país, a la obligatoriedad del servicio militar en Israel, que es de 2 años, y que ahora también por una acordada de la Corte Suprema, si no me equivoco, incluye a quienes como profesantes del judaísmo ortodoxo antes se salvaban de la colimba, como quien dice, y ahora van a ser obligados. Manifestaciones monumentales. Sí, ojo que allá no es colimba, en el sentido de que allá no es correr, barrer y limpiar, allá es un entrenamiento real en el cual, por ejemplo, la gente después son todos considerados reservistas, los ciudadanos normales, digamos. Tal cual. Tienen un entrenamiento de 2 años, porque después no me acuerdo bien hasta qué edad, que los pueden llamar en cualquier momento. Y sí, efectivamente, a la comunidad judía ortodoxa que estaba exenta del servicio militar, ahora los quieren obligar a hacerlo. Sí. Tal cual. Bueno, hay además también, como parte de este mecanismo del que hablaba Luciana al principio, de propaganda, un mecanismo de propaganda internacional, el ocultamiento sistemático de las grandes manifestaciones que se han producido, no sé, nombrá la capital del mundo que quieras, Sydney, Londres, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, incluso con gran cantidad de estudiantes universitarios apaleados en Estados Unidos, como desde los 60 y 70 no se veía, y habla todo de cómo es de importante la comunicación, sobre todo a la hora de ocultar las formas de esta brutalidad, que en palabras de Luciana sí se atreve, dice, es el movimiento antisemita más grande de la historia en los últimos tiempos, esto que está librando Israel. Y acá, Luciana, si te parece, te pido que le hagas a la audiencia una explicación, por breve que sea, de por qué hablamos de sionismo y no de judaísmo a la hora de hablar del pueblo, del gobierno y demás en Israel, y cuáles son justamente las diferencias. Lo de los pueblos semitas también, hay mucha gente que no lo sabe, Luciana, ¿viste? El pueblo palestino también es semita. Claro, sí, o sea, por un lado está esa cuestión, ¿no? Los pueblos semitas, que incluye a los pueblos árabes, pero es cierto que hoy se conoce el antisemitismo como el odio y el rechazo hacia el pueblo judío, no tanto hacia el pueblo árabe. Hoy podemos hablar de arabofobia o islamofobia cuando estamos hablando de personas que son del Islam, porque por supuesto hay muchos árabes que son cristianos y también judíos, ¿no? Pero muchos cristianos, a veces hay mucho desconocimiento y se identifica quizá árabe con musulmán, y esto no necesariamente es así. De hecho, la mayor parte de los musulmanes no son árabes, es decir, están en Asia. Y sobre lo otro, bueno, sí, a ver, el sionismo es una religión, y muchos consideramos que es más que una religión, que tiene miles de años, es decir, que tiene muchos rasgos culturales, de tradiciones, por ejemplo, del idioma. Yo siempre comento, por ejemplo, mis abuelos, ambos inmigrantes en Argentina, de diferentes países de Europa del Este, ellos entre ellos hablaban yiddish, siendo, mi abuelo, por ejemplo, nació en Polonia, vino acá de bebé, no hablaba polaco, él hablaba yiddish y hablaba castellano. Mi abuela, descendiente de rumanos, hablaba castellano y hablaba yiddish, es decir, había una cultura común en todo lo que era la comunidad judía de Europa del Este, que eso viene de muchísimo tiempo atrás, que bueno, como dije antes, hay una parte religiosa y una parte también cultural mucho más amplia que lo religioso. El sionismo es un movimiento político, en términos históricos de la historia judía, súper nuevo, es decir, tiene 150 años el sionismo. Es un movimiento que durante mucho tiempo fue minoritario, que planteaba que los judíos tenían que buscar un lugar, como obviamente durante miles de años fueron los judíos del pasado perseguidos, sobre todo en Europa, es decir, la principal persecución a los judíos se dio siempre en Europa, que era necesario una tierra y un Estado judío. La mayor parte de las personas de la comunidad judía planteaban que no, es decir, que lo que querían era mantener sus tradiciones y mantener su religión y su cultura, pero asimilarse a las diferentes sociedades en las que habían inmigrado.
En Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, son dos de los principales lugares fuera de Europa con las comunidades judías más grandes. ¿Se dice ahí, no? Porque... Sí, te escuchamos bien. Atentamente. Perfecto. Luciana. Bueno, ¿qué pasa? Es decir, con el incremento de las persecuciones y sobre todo a partir de lo que es el nazismo y la Shoah, mejor conocida como el Holocausto, cobra un nuevo valor y hay además, muchos intereses y mucha plata detrás del proyecto sionista, parece, que, te comento, por ejemplo, el proyecto sionista no siempre fue que el plan que sea en Palestina, sino que había diferentes proyectos. Uno era en la Patagonia, por ejemplo, porque era un lugar bastante despoblado. Otro era... Ojo, esto fue un proyecto, tampoco quiero fomentar acá, porque hay toda una teoría conspiranoica llamada Plan Andinia. Lo de Plan Andinia. Claro, esto no era una cosa teórica. Había, por ejemplo, también en una parte del este de África, también en el este de Rusia. Había 3 o 4 lugares que se planeaban. Y bueno, lo que le tenía la tierra de Palestina es que a nivel bíblico, a nivel religioso y no a nivel de pruebas históricas, tenía una legitimidad... por la misma presencia de Jerusalén ahí, que es capital también para otras religiones y demás. Ahí hablamos, Luciana, de libros de letra de 1800 y pico, ahí cuando se hablaba de los posibles territorios a colonizar. Ni siquiera era una ocupación, como finalmente se está transformando. Eso es interesante, porque siempre está la palabra colonizar, ¿no? Sí. Que ahora lo niegan. Ahora no, nosotros no estamos colonizando, es nuestra tierra, pero en los inicios, o sea, en muchos documentos de los inicios del sionismo está la palabra colonizar, y sobre todo cuando se decide lo de Palestina, y ahí hay mucha plata y mucho incentivo de diferentes países europeos para que empiecen diferentes comunidades judías a emigrar a Palestina previo al nazismo, incluso durante el nazismo. También se promueve eso, es decir, en vez de promover, dejen de matar a los judíos y déjenlos en sus países, tipo, los judíos alemanes eran alemanes, no es que eran no alemanes, los judíos polacos eran polacos, judíos polacos, y bueno, evidentemente también había una conveniencia ahí para los países como Inglaterra y Estados Unidos, de tener un Estado aliado en Medio Oriente, que es un territorio que siempre había un interés de controlar, que tenía muchas riquezas, y que es como funciona hoy el Estado de Israel, como un enclave ahí, Estados Unidos, evidentemente, y muy transparente para cualquiera, en Medio Oriente. Y bueno, obviamente, ¿qué pasa después del Holocausto y que salen a la luz todas las atrocidades que había sufrido el pueblo judío? Cobra mucho mayor fuerza esta idea y bueno, empiezan a emigrar un montón de gente y bueno, se produce lo que los árabes llaman la Nakba, que es la catástrofe. A mí me resulta muy significativo que yo antes dije Shoah, ¿no? Que es la palabra en hebreo que significa también catástrofe, que la Shoah fue la catástrofe para el pueblo judío y la Nakba es la catástrofe para el pueblo palestino, es decir, el momento en el cual se declara la fundación del Estado de Israel bajo la ocupación y la expulsión de 750.000 en ese momento palestinos que son expulsados de sus territorios y que se tienen que reubicar en diferentes partes. Por ejemplo, Gaza, la franja de Gaza, que antes del 7 de octubre, porque ahora ya no se sabe cuánta gente, pero había más o menos 2.2 millones de personas, la mayoría de esas personas no son de Gaza, son de otras partes de Palestina que tuvieron que irse a esa parte porque fueron expulsados de sus territorios. Forzadamente, que fueron, tal cual. Exacto, forzadamente. Luciana, la verdad es que es una verdadera cátedra lo que terminaste tejiendo en este breve encuentro que nos proponíamos para un poco soy profesora de historia, por ahí eso ayuda. Pero por supuesto, y lo bien que nos viene para también entender un poquito más, aunque sea un poquito más profundamente, toda esta situación alrededor de un territorio que tiene muchísima historia para toda la humanidad y que se vuelve central a la hora de entender la manipulación de nuestras mentes,
de parte de la comunicación internacional y de la local está bien visto también que es así, incluso de las autoridades de AMIA, que nada dicen de la reaparición de la CIDE en nuestro país. Luciana. Totalmente, no, te agradezco muchísimo, además porque, bueno, obviamente el bloqueo mediático en Argentina es total, son muy pocos medios los que nos han convocado ya desde Sandía, desde una coordinación que hacemos también de organizaciones en defensa de Palestina, de Judíes por Palestina, es decir, en general no nos llaman a ningún lado. Y lo que prima, obviamente, es el discurso oficial de Israel acá en nuestro país, así que les agradecemos un montón y bueno, ojalá puedan seguir hablando de este tema. Ojalá así sea y también podamos contar contigo o con alguna otra persona que desde Sandía se preste para seguir alumbrándole la oreja a nuestra audiencia. Gracias, Luciana, un abrazo. Totalmente, y que sea buena jornada. Un abrazo.